Resumen de la cuarta clase de la Escuela Peronista de Formación Política Virtual. Logística y soberanía. ¿Qué es la logística? ¿De dónde viene el término? La logística es un término militar en el cual comparte con otros tres términos más, que son la táctica, la estrategia, la inteligencia y la logística. La táctica, ese arte capitanil de ganar batallas. La estrategia es ese arte de los generales, de ganar los conjuntos de las batallas. La inteligencia, como la fabricación de información. Y la logística es todo lo requerido para el abasto y el mantenimiento de los frentes de batalla. Los países que prosperaron logísticamente fueron los vencedores y fueron los que conformaron las nuevas reglas del mundo a partir de la finalización del conflicto bélico. Entonces, la logística tiene una predominancia por sobre las otras artes porque lo vemos en el caso norteamericano cuando Estados Unidos piensa su estrategia bélica en función de la producción y dice, Alemania es muy superior en cuanto a la fabricación tecnológica en calidad. Toda la apuesta de Alemania venía por el lado de submarinos y tanques. Estados Unidos pone a producción al servicio bélico y logra botar un buque serie Liberty por día y un portaaviones clase Essex por semana. Entonces el esfuerzo logístico es superior y por eso concluye la guerra a su favor. La logística en la Argentina. La Argentina es un país netamente marítimo, es un país donde el 63% del territorio es agua, es un país que exporta 100 millones de toneladas de grano. De hecho, la cosecha récord del año pasado es de 140 millones de toneladas, o sea que la Argentina no tiene un problema de producción. Y la Argentina importa 30 millones de toneladas en contenedor. Entonces la logística es fundamental, tanto para el modelo soberano como para el modelo de dependencia. La primer flota nacional y la creación del astillero. Vamos a los ejemplos en la historia de la época que veníamos hablando donde la logística se establece como predominante. La Argentina del peronismo entiende a la logística en esos términos drásticos que lo presentábamos anteriormente, y Perón se da cuenta de que para defender su producción en el mercado global necesita de una administración centralizada y brazos físicos ejecutores que logren ese intercambio. Esos brazos físicos ejecutores es la Marina Mercante. ¿Qué es la Marina Mercante? La Marina Mercante es una flota de buques propios nacionales con el cual la Argentina lleve su producción y traiga lo que tiene que traer, lo que vienen a ser las importaciones. Entonces, el peronismo nacionaliza una flota privada, que es la flota Dodero, la convierte en lo que se llama la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Esta flota es la primera flota nacional y en paralelo crea, 2 años después, en paralelo crea al astillero Río Santiago, lo cual es una fábrica pensada para abastecer de buques a esa flota recién creada. Unos años más adelante, dentro todavía del peronismo, se crea el complejo que incluye al astillero, que es Astilleros y Fábricas Navales del Estado, donde ya no solo la Argentina fabricaba el buque, el casco, ¿no? Donde se apoderaba la Argentina de determinado nivel de manufactura, sino que trataba de escalar en
el valor agregado que eran las maquinarias de cubierta, los motores, los motogeneradores, todo eso que es mano de obra más calificada y mayor valor agregado por sobre el bien que se fabrica, abunda. Pero esa misma producción tenía un control del Estado a partir de manejar ese eslabón estratégico que es el flete marítimo internacional. Primero con el peronismo en la FANU, en la década del 60, la FANU cambia de nombre y es como lo conocemos o como en el ambiente naval se conoció durante mucho tiempo como la ELMA, Empresa de Línea Marítima Argentina. Entonces todo este desarrollo se da en la Argentina alcanzando niveles de excelencia muy altos, dando trabajo, facturando para el país, no solamente en el plano de la industria naviera estatal, porque si bien teníamos el gran monstruo de Elma, con más de 120 barcos, portacontenedores, graneleros, tanqueros, quimiqueros, cargas generales, teníamos los de cargas generales para yacimientos carboníferos fiscales, bueno, todo ese nivel técnico alcanzado, no solo en lo estatal, sino también en la naviera privada, porque la actividad privada en la Argentina también era muy próspera en cuanto a la navegación. Existían las empresas privadas como Oramar, como Istamar, como Delbene, como Marúa, todas esas empresas que facturaban haciendo la logística con la bandera nacional. Década del 90 y la desregulación del General Agreement Tariff of Trade. Entonces, esa desregulación total rompe toda la actividad nacional y conjuntamente con la actividad de la navegación se rompen todas las actividades de fabricación que abastecían a esas navieras. Se lleva puesto no solo la actividad industrial de terminal de fabricaciones de buques, sino que también se lleva puesto toda la pyme asociada, porque el 60% de un barco se hace afuera de un astillero. Todos los componentes de válvula, tapa de escotilla, enfriadores, cañerías, bulones, todo lo que conforma. Imagínense que un barco es como una casa gigante, donde también hay habitaciones, donde también hay comedores, donde también hay baños, donde también hay salas de juego para el personal. Entonces todo eso se hacía afuera del astillero. Eran empresas chicas, galpones de 20 empleados, que conseguían el contrato con el astillero y trabajaban para el astillero conformando ciertas partes, tanto estatales como privadas. Ahí es donde viene la destrucción de toda la Ribera Sur, viene la destrucción de Alianza, de Príncipe Menguipenco, de Sanín, viene la destrucción de Astarza, de los otros astilleros, el otro complejo en Tigre, San Fernando, el otro foco naval grande. Nosotros tenemos 3 grandes focos navales, uno está en Ensenada con el astillero de Santiago, el otro está en la Ribera Sur del Riachuelo, compartiendo La Boca y Avellaneda, y el otro está en Tigre, en San Fernando y Tigre. Entonces todo eso se destruye, donde había trabajo y donde había producción pasan a ser galpones abandonados, y ahí es donde el astillero Río Santiago entiende esta agresión extranjera sobre el país que se está posando sobre la actividad industrial. ¿Cómo recuperar lo perdido y qué es la reserva de cargas? De esa subsistencia nacen los proyectos de ley que son el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional y la Reserva de Carga. La reserva de carga, un poco ya lo explicamos, es volver a esa política de pactos bilaterales y equilibrados, donde la Argentina pueda hacer el 50% del flete que lleva y el 50% del flete de lo que trae. Eso crea un mercado cautivo para la bandera nacional. Necesitamos volver a tener un mercado cautivo, que es el mercado que la multinacional fue comiendo por abandonar la actividad de la navegación. Ese 50% que nos correspondía, de a poco, lo va ganando
Evergreen, Hamburg Sud, Mediterranean Shipping Company, las grandes compañías navieras van apoderándose de nuestra porción del flete. ¿Por qué es importante hacer el flete? Porque la Argentina eroga 7.000 millones de dólares por año en promedio por no tener sus propios barcos. Esto es una herida sangrante año a año en que la Argentina no se puede apoderar de divisa y no puede equilibrar su balanza comercial porque no tiene sus propios barcos. Entonces la Argentina necesita equilibrar esa balanza comercial a su favor y no perder, porque también, además de importar, termina pagando el valor agregado del flete. La reserva de carga es un mercado cautivo del 50%. ¿Qué es el FODIN y cómo funciona? El Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional es un fondo superior a lo que existió en la historia, que fue el Fondo Nacional de Marina Mercante, porque atiende un concepto que es financiar a la actividad desde la propia actividad. No es agarrar recursos del Estado y ponerlo como manejar a la caja del Estado como una bolsa de recursos inagotable y ir poniéndolo. No. La actividad se grava sobre la propia actividad, porque la actividad es muy próspera para las navieras que operan en la Argentina. Entonces, nosotros con el FODIN inauguramos una manera de financiar de la propia actividad. ¿Qué quiere decir esto? Cada buque que toque un puerto argentino para operar, se le cobra un impuesto del 2% al flete y no a la carga. Este 2% a la Argentina la apodera de una caja anual de 140 millones de dólares. Ese es un ingreso fiscal constante que la Argentina tiene para volver a recrear la actividad, porque no alcanza solamente con reservar el mercado cautivo, sino que también hay que tener un fondo para que esa actividad vuelva desde lo industrial. Y desde lo industrial es volver a fabricar en el país. Entonces, con esa caja lo que nosotros hacemos es subsidiar a la actividad de la fabricación como funciona en todo el mundo. En todo el mundo, la actividad de la fabricación de grandes embarcaciones, de grandes buques de carga, son subsidiados con un 20% en los países más eficientes, como Corea y Japón, en un 30% en Estados Unidos y Europa, y la Argentina debería subsidiar a la actividad por toda la destrucción que tuvimos con un 40%. Entonces, este fondo a nosotros nos da la posibilidad de subsidiar con un 40% y con el 60% restante poder otorgar créditos a un armador. Un armador en el lenguaje naval es el que opera con el buque, no es el que lo arma. El que lo fabrica es el astillero. El armador se le dice a la naviera. Entonces, con ese 60% nosotros podemos entregar crédito para que un armador, una naviera, diga, bueno, yo ya tengo el 50% reservado de la actividad del flete. Bien, ya tengo un mercado donde operar. Ahora bien, necesito barcos. No los van a poder traer de afuera buques usados, chatarra, como es lo que pasa hoy. El FODIN lo que hace es darle la posibilidad al armador para que ese armador fabrique y se apodere de un crédito. ¿Puede empezar a fletear sin tener el barco? Sí, puede empezar a fletear sin tener el barco. Lo que se llama el charteo a casco desnudo. Es un barco que alquila y empieza a ejercer el flete. En ese flete, el armador empieza a hacer caja y empieza a facturar. Mientras tanto, se le está construyendo su buque en astilleros argentinos, en astilleros nacionales. Como ya dijimos, el barco se compone del 40% en la industria terminal, que es el astillero, y el 60% en la pequeña y mediana empresa, que es el que abastece de las piezas necesarias que por la dimensión
de los tamaños fabriles tan grandes de los astilleros, no conviene emplear en determinados productos la obra hombre y todo el capital instalado en maquinaria, emplearlo en ciertas piezas pequeñas, aunque no sean tan pequeñas, pero para el astillero y por las dimensiones que maneja, son pequeñas. Entonces, recuperando el mercado, teniendo una herramienta como es la financiación con el subsidio. Bueno, este crédito que otorgamos, porque el subsidio lo recibe el armador y no lo devuelve porque es un subsidio. Ahora el crédito lo tiene que devolver porque es un crédito. Entonces, ¿cómo lo va a devolver? Bueno, lo va a devolver en 10 cuotas, en la cual, a partir de que al armador se le entrega el barco, recién ahí empieza a pagar la cuota. Eso a nosotros nos va a dar que, sumado al ingreso fiscal constante del impuesto, de esos 140 millones, que encima van a fluctuar hacia la alta, vamos a poner un promedio de 140 millones, se nos agrega la cuota de ese armador que va a ingresar también a ese fondo. Entonces, cuando el armador reciba su barco y ya estaba fleteando con el charteo desnudo y empieza a facturar, va a querer otro barco, que eso es lo que nosotros tenemos que promover. Nosotros no tenemos que funcionar como un banco que entrega crédito, no, nosotros tenemos que recrear la marina mercante. ¿Cuál es el tamaño de la marina mercante? Bueno, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 3.600 barcazas, 118 graneleros, me estaba olvidando del más grande, porque la Argentina entrega mucho más a granel por ser un país agroexportador. Entonces, por los puertos de Necochea y de Quequén, no vamos a ver contenedores. Ahí lo que vamos a ver son buques con grandes tapas, como con grandes silos adentro, donde se va el grano directamente. Entonces, ese es el tamaño de la Argentina, el tamaño de la flota recreada. Entonces, esta cuota de retorno, lo que va a ser entregar una cuota del armador sumado al ingreso fiscal constante y va a empezar a acrecentar ese fondo. Ese fondo va a empezar a crecer, a crecer, a crecer hasta encontrar su estabilización con la cuota que a partir de los 10 años se cae. Se inaugura una cuota, a los 10 años se cae otra cuota. Esa estabilización está proyectada en 350 millones de dólares. Y ese es el tamaño medido, esta vez en guita, en dólares, de lo que son 6 buques Panamax. Entonces la Argentina podría empezar a fabricar, con la estabilización de ese fondo, 6 buques Panamax, que Panamax es el tamaño que en el lenguaje naval se determina el ancho del barco. El largo puede ser cualquiera, el promedio está en los 200, 250 metros. El ancho está determinado por los lugares que puede pasar ese barco. A medida que fue la historia transcurriendo, esos nombres que en materia naval se llama manga, el ancho, fue cambiando de nombre. Manga San Lorenzo, manga de Suez, son los canales del mundo por donde pueden pasar. El canal de Panamá inauguró un ancho de barco en el cual la industria se estandariza. Entonces se lo llama Panamax. Hoy el mundo está tendiendo hacia los buques post-Panamax, que son bestias pensadas desde la lógica de la invasión de los mercados internos de los países subdesarrollados, donde el flete, lo que llevaban en 2 barcos, esta vez lo llevan en 1. Esa monstruosidad es lo que está pasando hoy. Pero bueno, vamos al tamaño de Panamá, que la Argentina es lo que tiene que fabricar. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Social 21 La Tendencia.